Muy buenas, hoy os traigo una navaja de la casa San Remo, en concreto es el modelo 7092 y es una pieza que yo adquirí como navaja de viaje. Y me explico, es una navaja que no posee bloqueo en sus usos, pero que, bueno, es una navaja más o menos polivalente, multiusos. De esa manera tengo una navaja que me permite viajar a países que sean muy restrictivos con las armas blancas y que no permitan navajas con bloqueo. Esta es una versión lockless, sin bloqueo. Tiene un sistema que mejora la retención de la hoja abierta, pero no es un bloqueo como tal. Y pese a que veáis que tiene tetón, tampoco es una navaja que se pueda abrir con una mano, que es algo que también está prohibido en algunos países. De tal manera que es una navaja que podríamos denominar como viajera dentro de esos países con ciertas restricciones un poco más elevadas en cuanto al porte de armas blancas plegables. Esta pieza mide 9,5 centímetros cerrada. De esos 9,5 centímetros, como veis, hay una sección que es un percutor de lunas y eso nos deja con un mango real útil de 9,2 centímetros, que en mi caso va perfecto porque tengo 9 centímetros de mano. Pero si tienes la mano un poco más grande, se te va a quedar corto. Y algo que no posee esta navaja es un agujero para un cordón fiador que nos pudiese dar una pequeña rabiza, por ejemplo, para alargar artificialmente el mango. Es decir, si tienes 9 centímetros de talla de guantes, o no, una talla 9 diríamos, perfecto. Si tienes una talla 11, esta navaja se te va a quedar pequeña. Es así de simple. Esta tiene las cachas en color negro y también las podéis encontrar con un color gris azulado. La ergonomía es buena. Una vez que tenemos la navaja en la mano, no hay molestia, tiene una dactilera marcada, un perfil que, como veis, es bastante agradable. En mi mano ya veis que va justita, justita, ahí lo veis. Como si tuviese la mano un poco más grande, ya sería una pieza incómoda de agarrar. Tiene un clip destinado a portar en el bolsillo, que en este caso está pensado para diestros y que es con la punta hacia abajo. Y solo tiene esa posición, no se puede colocar en ninguna otra. Las cachas son de un material que se llama PA66, reforzado con fibra de vidrio, y luego tiene unos liners de acero de refuerzo debajo que, curiosamente, y eso me encanta de esta navaja, son los que van a dar servicio mediante una serie de calados a un sistema de retención para la hoja y también a unos muelles de retención para la propia... para los propios usos auxiliares. Y todo eso va calado en estos dos liners de acero, no hay más piezas que esas. Tiene un separador trasero en G10, que es este de aquí, en el que vamos a ver insertado ese percutor de lunas. El percutor de lunas, como podéis ver, tiene una parte central endurecida y es capaz de rayar el cristal, con lo cual no tendrá problemas para romperlo. Existe una versión de esta navaja con bloqueo tipo liner lock. Y de hecho esta pieza, diríamos que deriva de esa pieza con liner lock porque se ve en pequeños detalles como este. Ahí veis que hay un hueco, una especie de fresado en el material de la cacha. Aquí está perfectamente unido el liner a la cacha y aquí hay un hueco. Ese hueco es para el modelo con liner lock. Las cachas son idénticas para los dos, pero están pensadas para el modelo de liner lock. Si os fijáis, esto una vez abierto se va a ver mejor. Ahí está ese hueco en el que se debería cortar ahí esa pieza y usar ese liner lock. Aquí existe el hueco y aquí no. ¿Por qué? Pues porque estas cachas son comunes en los dos modelos. Por eso, si tenéis intención de adquirirla, como yo, para cuando vas a viajar a un país con más restricciones en las armas blancas, fijaros que sea este modelo, que es la versión lockless, destinada, por ejemplo, a países como Reino Unido, porque si coges la que tiene liner lock, pues bueno, habrá sido una compra errónea. Y luego está la otra versión, es decir, que tú veas esta navaja, te guste sus características, pero quisieras adquirirla con bloqueo. Bueno, pues tienes esa posibilidad. Los tornillos son de acero inoxidable, tipo Tors, y todo está bastante bien ajustado y la ergonomía es bastante buena. En cuanto a los usos secundarios, no tienen ningún tipo de bloqueo, ya os lo he dicho, lo que tienen es una retención por muelle. A ver si lo podéis ver, ese es el muelle que está calado en el liner, que es el que le va a dar presión a la parte trasera. Y nos vamos a encontrar por un lado con este uso que tiene un gancho cortamateriales, que puede servir también como cortacinturones, de ahí que se combine bastante bien con el percutor de lunas. Y en la punta de ese gancho nos vamos a encontrar con un destornillador Phillips del número 2, que funciona bastante bien. Si os fijáis, queda meridianamente alineado con el mango y nos permite utilizar el destornillador más o menos correctamente. Pero hay que tener cuidado y agarrar la navaja por atrás porque no tiene bloqueo. Y en caso de que se te pliegue, ese gancho cortamateriales te puede dar un tajo importante porque viene muy bien afilado de fábrica y el corte es buenísimo. Puede cortar cosas que tengan hasta 11 milímetros de diámetro. Por ejemplo, una cuerda la puede cortar sin ningún tipo de problema y el afilado es muy bueno. El acceso con uñero, ya veis que yo no tengo nada de uña, es bastante bueno. No hay muchas pegas que ponerle. El otro uso que posee es este de aquí, que va a ser un uso combinado de destornillador plano, que tiene 4,5 milímetros de ancho por
0,8 milímetros de grosor, biselado a una sola cara, como podéis ver, aquí no tiene bisel y aquí sí que lo posee, combinado con un abrebotellas. Y en este caso, pues lo mismo, está más o menos alineado, no es una alineación perfecta con el mango, pero nos permite usarlo sin problemas. Y en este caso, pues bueno, incluso podemos adelantar la mano y colocarla aquí para que no se nos pliegue con facilidad a la hora de atornillar o desatornillar algo. Cosa que, obviamente, con el uso con el gancho cortamateriales, pues te la estás jugando poniendo el dedo tan cerca del filo, porque cualquier patinazo puede acabar en un corte. En cuanto a lo demás, pues bueno, ya veis que tiene el eje ajustable en ambos casos de esos usos para poder ajustar la dureza de apertura si queremos, pero en este caso, tal y como viene de casa, viene perfecta. Y ahora vamos a ir a la hoja de corte. La hoja de corte tiene el eje ajustable también, pero quiero que os fijéis en una cosa. El centrado no es perfecto. Se puede dejar más centrada apretando ese tornillo, pero el problema es que luego la dureza de apertura se eleva bastante y ya, bueno, me costaría muchísimo abrirla a dos manos. Motivo por el cual la he dejado así. Esto es algo mejorable. Habitualmente no sucede en Sanrenmu, que suelen tener unos centrados de hoja muy buenos, pero en esta pieza en concreto, pues como veis, está un poquito desplazada la hoja hacia ese lado. Pese a que tiene tetón de apertura, no está destinada a abrirla con una mano porque la retención de ese sistema que posee es bastante alta. Entonces, ese sistema de retención se llama Double Bed Lock. Retiene en abierto y retiene en cerrado. Tiene esas dos posiciones. Como veis, para abrirla yo puedo tirar del tetón con dos manos y abrirla. Y quiero que veáis el sistema. Ese calado y ese calado de ahí lo que hacen es sujetar dos detenballs, una por cada lado, que están presionando la hoja. Y tienen dos alojamientos ubicados en posición abierto, ajustados aquí, y en posición cerrado. Entonces, una vez que mueves hasta ahí, encajan esas dos bolas, una por cada lado, y puedes plegarla, pero una vez que la pliegas, el giro no es libre, porque sigue teniendo la presión de esas bolas en todo el recorrido. Entonces, sigue reteniendo para que podamos abrir y cerrar sin problemas. Es decir, yo puedo superar esas bolas y la hoja no se me va a plegar en la mano. Ya veis que no va a ningún sitio. De tal manera que retiene la hoja en todo momento. Eso es seguro a la hora de utilizarlo como hoja de corte sin bloqueo. No es un bloqueo como tal, pero mejora la seguridad de uso. La navaja, como os he comentado, pese a que tiene esos tetones, ese tetón ambidiestro, no está pensada para apertura de una mano. Esta hoja, lógicamente, está heredada del modelo con liner lock. Y va realmente dura. Eso está bien porque aumenta la seguridad. No es una navaja de fricción, viene a ser más o menos una navaja con muelle, pero con la diferencia de que cuando tú superas ese muelle muchas veces a esta altura, el muelle suele forzar la hoja a cerrarse. En este caso no es así. Sigues moviéndola hasta que encaja en su posición y ese sistema de double bed lock hace su función. Es más seguro, diríamos, que el muelle tradicional trasero. En cuanto al eje, como os he dicho, ajustable y tiene dos arandelas de bronce, una a cada lado. La hoja tiene 2,5 milímetros de espesor, una hoja típica de drop point con acero 12C27 de la casa Sandvik, sueco. Tiene un contenido de carbono de un 0,6% y es una aleación bastante pura con un resultado pues, noble, diríamos. No es el mejor de los aceros, pero su rendimiento es bastante constante. Tiene las mesas y los vaciados con un satinado corto al que luego se ha aplicado un pulido final. Y eso hace que tenga un aspecto brillante, pero que no sea un pulido como tal. Eso hay que verlo bien. Ahí veis que se ven las trazas de desbaste, en ese caso, del lomo a filo y en el caso del biselado igual. Pero luego se ha pulido. Esto no es un pulido como tal, es un satinado corto con un pulido final un poco para embellecerlo, diríamos. El vaciado es cóncavo con un microbisel plano, tiene un vaciado en el contrafilo para mejorar la penetración de la punta y la pieza funciona muy bien. Tiene unas muescas antideslizantes en el lomo de tal manera que podemos cogerla cómodamente, apoyar el pulgar ahí y hacer cortes con bastante intensidad apoyando el dedo en el lomo. Con 2,5 milímetros de grosor en acero 12C27 tenemos navaja para rato. Si os fijáis, ese es el stop pin, diríamos, del final y hayan entrado las dos bolas laterales de double bed lock para dejar fija esa hoja. Es un bloqueo que tú apoyas el dedo, presionas y lo puedes vencer, pero en ningún momento se cierra sola ni hace presión. Ahí, como veis, la tengo casi al final y tengo que seguir empujándola hasta que encaja en esas bolas. Es un sistema que funciona bien, que es seguro de utilizar dentro de que no tiene un bloqueo, obviamente, y que, bueno, pues es una pieza muy servicial para aquellos que viajéis y que queréis una navaja con una serie de usos añadidos, con un formato moderno y práctico y que funciona bien, con la calidad habitual de Sanrenmu, un acero decente.
De hecho, pues si lo pensáis, entre tener una navaja con un acero 12C27 y tener una navaja Victorinox sin más con algunos usos, al final esta acaba siendo más práctica por la calidad de la hoja, que además es una hoja más robusta. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.